RDC, de Mendoza al mundo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Desde el Aula, un espacio donde conversamos sobre educación en la Argentina de hoy, también haciendo foco en lo que está pasando en la provincia de Mendoza. ¿Con quién? Con quienes la piensan, la viven y la transforman, muchas veces desde dentro del aula. Por Radio Digital Católica, hoy nos encontramos con Alejandro Frigolé, doctor y licenciado en Ciencias de la Educación, con una extensa trayectoria en el sistema educativo de la provincia de Mendoza y autor de varios libros, entre ellos Educar para Crecer. Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Lucas? Todo muy bien, ¿vos? Bien, tratando de pensar la educación. Bueno, muy bien, nuevamente agradecerte la compañía en este primer programa que inicia este ciclo, que esperemos que tenga muchos más para charlar y conversar sobre educación. Bueno, Ale, primero quiero preguntarte qué hay detrás de esta elección, ¿sí? ¿Cómo llegaste a elegir Ciencias de la Educación? ¿Por qué? ¿Hubo algún maestro, algún momento, algo que te haya marcado en este inicio? En realidad todo fue muy providencial. Yo estudié abogacía 1 año y medio. Después me di cuenta que lo que me gustaba de abogacía eran las humanidades. Uh-huh. Bueno, y dentro de las humanidades, en la Facultad de Filosofía y Letras, me decidí por Ciencias de la Educación, porque filosofía prácticamente de las escuelas estaba desapareciendo. Filosofía me gustaba mucho, pero viendo el campo laboral, pensando en el campo laboral, me decidí por la Ciencia de la Educación. De lo cual no me arrepiento porque, descubrí la vocación de educador, ¿no? Ajá, perfecto. Estudiando la carrera. Para quien no sabe, en esta carrera, por ahí alguien nos está escuchando y le puede llegar a interesar, ¿qué se estudia en Ciencias de la Educación o en qué se basa esta carrera? ¿Cuál es la formación que te entrega? Bueno, yo te voy a decir lo que debería entregar. A ver, Uh-huh. Lo que nos debería entregar sería una clara concepción del hombre, una clara concepción de la educación, para poder, en nuestro caso, por nuestro perfil, ayudar, asesorar a directivos de escuela, por ejemplo, sobre todo enseñanza media y universitaria, enseñanza superior, para orientarlos en la mejora del proceso educativo. Perfecto. Y me dijiste recién lo que debería
¿Y qué pensás que está pasando con la carrera? Vamos Bueno, a adentrarnos un poco ahí, que es muy importante. La carrera tiene un poco de vaciamiento en cuanto a lo antropológico. No hay un estudio serio acerca del hombre, y la pedagogía no queda muy clara. En realidad la pedagogía desapareció, quedó una teoría de la educación, con lo cual tampoco nos podríamos llamar pedagogos como lo hacen por ejemplo, los españoles. En España nosotros seríamos doctor en pedagogía o licenciado en pedagogía. Bueno, nuestra carrera ya no tiene pedagogía, tiene teorías de la educación. O sea, se te muestra un abanico de teorías y bueno, vos optás por las que... No hay una posición clara respecto de lo que sea educar. Perfecto. Y para vos, hoy en día, ¿qué significa ser educador? ¿Y qué es para vos educar, digamos? No, para mí, a ver, educar es promover, o lo que yo trato de hacer, ¿no? Promover en cada alumno y en mis hijos, ¿no? Un ascenso, y ese ascenso está orientado hacia la virtud, porque lo que uno quiere, como decían los griegos, es que el hombre sea bueno y bello. Entonces, eso es lo que uno busca promover en sus alumnos, a través de los saberes, ¿no? Con los que uno, por ejemplo, dando pedagogía, dando didáctica, pero promover eso, ¿no? Tratar de que los alumnos entiendan que deben promover eso, ¿no? En sus futuros alumnos, porque yo trabajo en 2 profesorados y tengo alumnos que van a ser profesores. ¿Qué trato de hacerles entender yo? Que tienen que promover en sus alumnos esa vida buena, esa vida virtuosa, ¿no? Que hace mejor al hombre, que mejora al hombre. Qué interesante, porque yo también trabajo en profesorado de primaria y nivel inicial, y hay una dificultad porque, digamos, parece que estamos navegando solos en este mar medio turbulento de tratar de que ellos entiendan que nuestra labor obviamente está muy relacionada con los conocimientos, porque para eso estamos, pero también para formar personas, formar, como vos decís bien, un hombre que tenga estas cualidades o estas virtudes, ¿no? Uh-huh. En realidad a nuestros alumnos les cuesta entenderlo demasiado porque han transitado una escuela secundaria que está muy vaciada también, que tiene varios vicios, ¿no? El vicio del enciclopedismo, se ve todo un poco, pero nada en profundidad, en la cual se ha bajado bastante la exigencia. Entonces nos encontramos con alumnos que vienen muy desprovistos. No sé si vos lo habrás notado, Lucas. Sí, no, se ve mucho. Gracias a Dios nosotros trabajamos en una escuela que vienen con muy buenas condiciones, pero he trabajado en otras instituciones que se ve, y se ve en el nivel superior también, que están desprovistos de... Están desprovistos. Sí, tal cual. Y bueno, conectándolo con esto que estábamos hablando, vos en el año 2014 escribiste el libro Educar para Crecer, que está relacionado con esto que estabas contando, y me gustaría que desarrollara un poco por qué surge esta idea de escribir este libro, de dónde viene. No, bueno, la idea de publicar el libro nació de una reflexión en torno a la educación secundaria. El nombre se lo debo a una frase de un investigador de la Universidad Austral que había puesto que había que educar para crecer y crecer para educar, ¿no? Entonces me pareció muy bueno eso de hay que educar para crecer. ¿Con qué me topé cuando me puse a estudiar datos? Digamos, con lo primero que empecé fueron con los datos, un diagnóstico. ¿Qué tomé? Pruebas PISA. Sí, muy importante. Bueno, lo mal que nos han ido en las pruebas PISA muestran un poco el rostro en nuestra escuela secundaria, ¿no? Y el otro día estaba revisando datos de las más recientes
y en el 2023, las últimas pruebas PISA, quedamos en el puesto 60 de 80 países. Sí, sí, y en América Latina también estamos, digamos, lo que Y es en América América Latina, Latina, también estamos dentro de los últimos lugares. Uno de los últimos lugares, Sí, exactamente. sacando los países que se han sumado últimamente, pero si comparamos con Chile, Brasil, Uruguay, estamos muy por detrás. Muy por detrás. Entonces, a partir de ese diagnóstico, bueno, dije, bueno, pero a ver, ¿qué es la escuela secundaria? O sea, ¿o para qué es? Entonces, me fui a dos autores que para mí son claves para entenderlo, que fueron el Leonardo Castellani, que tiene una gran cantidad de libros, ¿no? Tiene una gran cantidad de libros, un escritor argentino recomendable. Y me fui a Mantovani, ¿sí? Que un librito de 1940 que se llama Bachillerato y Formación Juvenil. Bueno, ese no lo conozco. ¿Nos podés contar un poquito más sobre...? Bueno, lo que insiste Mantovani justamente es que la educación secundaria tiene que tener un fin propio. No podemos concebir la educación secundaria como preparatoria para la universidad. No podemos concebir la educación secundaria como preparatoria para un oficio, sino que la educación secundaria tiene, y ahí me ayudó también Castellani en su libro Reforma de la Enseñanza, un carácter específico. Por el lado de la perfección del vivir, el tema de la madurez, ¿no? Yo tomo un chico que entra a la escuela con 12, 13 años y quiero que a los 17 o 18 haya logrado una cierta madurez. O sea, quiero un joven maduro, sí, capaz de tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, qué va a estudiar y qué va a hacer el resto de su vida. ¿Se va a casar o no se va a casar? ¿Se puede ir a un colegio militar, como ha pasado con alumnos que tienen que dejar todo porque por su vocación militar se tienen que ir de la provincia, vivir en Córdoba, en Buenos Aires, y después de que egresen saben que van a tener destinos múltiples, ¿no? Bueno, es por un lado la madurez y por el otro lado adquirir las herramientas básicas de la cultura, que es un poco lo que muestran las pruebas PISA. O sea, el alumno no sabe comprender un texto, no sabe pensar, porque se le plantean problemas de matemática y de ciencias, no sabe pensar con un orden lógico. sí. Y lo que uno después nota en la escuela, porque eso no se ve en las pruebas PISA, no sabe expresar con claridad lo que piensa. Exactamente. Bueno, ya no, más adelante nos vamos a adentrar un poco más en ese tema, pero me quedo con lo que dijiste hace un momento, señalando que la escuela ha tomado un rol por ahí de preparación para el trabajo o la universidad, y se ha cambiado esta idea que muy bien expresabas vos, que yo comparto, que tenemos que formar a las personas y acompañarlas en este proceso de madurez, pero más con la llegada de la inteligencia artificial y la tecnología, en general, no solo en Argentina, la escuela ha tomado este rumbo, ¿sí? Más, por decirlo de alguna forma, más tecnocrático, más utilitarista, ¿sí? Sí, pero lo malo es que ni siquiera forma bien para claro, para lo útil. O sea, porque vos decís, un chico que me salió con un bachiller en orientación en economía, no consigue trabajo en ningún lado con eso. O sea, sí. Las únicas que se están salvando, digamos, de esta debacle son las escuelas técnicas que, bueno, preparan en un oficio y los chicos salen bien preparados. Lo hacen bien. Nuestras escuelas técnicas tienen una larga trayectoria. Ahora, nuestros bachilleratos han sido muy manoseados por las distintas legislaciones. O sea, nosotros veníamos sin legislación nacional unificada desde hacía un siglo. 1995, Ley Federal de Educación. Bueno, se organiza el sistema. También se divide en dos ciclos, EGB3 y polimodal. O sea, se trata de adelantar la inclinación del chico por algo. O sea, polimodal en economía, polimodal en turismo, polimodal en... Bueno.
y no alcanzan a pasar 10 años, 2006, y se vuelve a cambiar la ley. O sea, entonces nos encontramos con la Ley Nacional de Educación, la 26.206, que uno hubiese dicho, bueno, tengo la esperanza de que esto sea mejor. No aclaró nada. En realidad sacó lo de EGB3 y polimodal, pero dejó las orientaciones, y lamentablemente las orientaciones no están formando. O sea, no, Sí, digamos, el objetivo tampoco está siendo cumplido, porque hasta muchas veces las orientaciones no los ayudan en su vida académica en el nivel superior y universitario. es que vos no sabés el chico qué carrera va a seguir, Claro. entonces no podés. Sí, porque no tiene madurez todavía para elegir, exactamente. Claro. Está todo relacionado. Bueno, en un mismo curso podés tener un muchacho que va a seguir medicina, un muchacho que va a seguir en ingeniería mecánica. Entonces vos, dándole un bachiller en turismo, no lo estás ayudando en nada, tenés que darle los saberes necesarios para que madure como hombre. Exactamente. Muy interesante eso, porque si no logran esa madurez y no los ayudamos a crecer, después van a tener una dificultad muy grande también para elegir qué quieren hacer, ¿no? Bueno, en eso de elegir, te corto un minuto. Sí, obvio. Hay un mito que a mí me molesta mucho, que es que el chico, todo chico tiene que ir a la secundaria, y después todo chico tiene que ir a la universidad, Sí, necesariamente, si no, no va a hacer nada en su vida. Entonces hemos perdido de vista la formación técnica, hemos perdido de vista los oficios. Entonces, los chicos no van a si no van a la universidad se sienten frustrados, y estudiar un oficio, que sea ser carpintero, es como decir, no, me rebajo. O sea, Sí. y la verdad que los oficios son buenísimos. Te dan viéndolo desde el punto de vista económico, Hay oportunidades hay laborales. oportunidades económicas reales, y te digo que mejor rentadas que muchas veces en carreras universitarias. Exactamente. Y en el libro, en algún tramo del libro, se hace referencia a la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada. Y yo siempre reflexiono a partir de eso, porque en los últimos años, algunas pruebas que se han realizado, se nota un mejor desempeño en lo que sería la escolaridad de gestión privada. ¿Por qué pensás que puede llegar a ocurrir eso? ¿O qué está pasando con la escuela pública en nuestro país, que no rinde, digamos, o no logran? A ver, ahí, bueno, hay varios factores, ¿no? Primero, generalmente el padre que opta por la educación privada es un padre que después, como le cuesta, es un padre que está presente en la educación, más presente en la educación de sus hijos. Después, el docente en la escuela privada se siente más obligado a formarse y capacitarse. Sí, hay más exigencia. Yo lo he visto eso en ambos tipos de gestión, lo he visto. La privada hay más exigencia. Los directivos, la familia exigen. Y más allá de que no te puedan costar el sueldo, los profesores van. O sea, porque es capacitación que te ayuda a mejorar como profesor. Entonces los profesores van, no tienen que ser jornadas obligatorias. Entonces creo que esos dos factores, o sea, padres más presentes y profesor más capacitado, y otra cosa, el ideario. O sea, las escuelas privadas suelen tener ideario, ¿no? Un ideario claro. O sea, generalmente las escuelas religiosas, al tener un ideario más claro, saben para dónde llevarlo al chico. Exactamente. Hay un plan. Exacto. Sí, por eso la reforma que se quería aplicar con este gobierno me parecía tan interesante, para dar esa libertad educativa, para que también los centros de gestión pública puedan tomar algún camino, ¿sí? Porque hoy en día no ofrecen nada diferente. Es decir, más allá de las modalidades que pueden elegir las familias o los estudiantes, no hay un plan estratégico de las escuelas que las guíe hacia algún lugar, como bien vos marcabas, de por ahí esto se da en las escuelas privadas, más allá de que las católicas por ahí tienen más marcado este ideario, pero bueno, hay otras que
que no son religiosas, que también tienen marcado por ahí un norte o una búsqueda, ¿sí? Pienso por ahí en alguna escuela bilingüe que hay acá en Mendoza. Claro, sí, por lo menos te ofrece algo concreto. Exacto. O sea, su hijo va a salir mejor preparado en inglés, va a salir mejor. Y le ponen la doble escolaridad para que aprenda inglés. Bueno, ese chico por lo menos sabe inglés. Nosotros nos encontramos con chicos que salen de secundaria y no se acuerdan de nada. O sea, son vacíos. O sea, Sí, hay un vacío muy grande, lo notamos en la universidad. y no se han logrado esto que una profesora inglesa del año 47 en una ponencia en la Universidad de Oxford llamó las herramientas perdidas del aprendizaje. O sea, el chico no sabe leer, comprender, no sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa, ¿sí? Lo que antiguamente se llamaba el trivium. Trivium. Justamente era el próximo tema que iba a tocar, ¿sí? Hablando un poco de educación clásica, humanismo y el trivium. Y la pregunta era, que claramente está un poco ya ahí con tu respuesta, has adelantado algo, si tiene sentido recuperarlo hoy. Claro. Y por qué se abandonó, por qué estamos... Bueno, a ver, se abandonó porque en la Argentina, veamos el caso de nuestra Argentina. Nuestra Argentina tiene educación desde el siglo XVII. O sea, nosotros tenemos universidad antes que Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos fundada universidad, la Universidad de Córdoba, mucho antes que naciera Harvard. O sea, tenía una tradición educativa interesante. Tuvimos colegios en los que se enseñaba en latín, porque en la universidad se enseñaba en latín, o sea, en la Universidad de Córdoba se enseñaba en latín. Tuvimos colegios muy importantes en los que se formaron nuestros próceres, como el Colegio de San Carlos. Pero bueno, el siglo XIX entra el liberalismo y empieza a generar una división entre cortar la tradición educativa y empezar a formar al modo liberal. Formar al modo liberal era, en palabras de estos personajes, formar al yanqui americano, o sea, un hombre práctico al que no le interesaba la cultura anterior, o sea, rompía con la cultura greco-latino-cristiana, porque lo importante era las herramientas para el trabajo. Entonces, como lo importante eran las herramientas para el trabajo, tampoco servía el latín, había que saber inglés. Había tal admiración por el inglés que ellos decían, hay que saber inglés para aprender la cultura inglesa, porque tenemos que justamente formar al yanqui americano. Y esto hace que los que fundan nuestro sistema educativo, como lo conocemos hoy, no es que no haya educación antes. Sí, no, hay. Ese es el error que hay. Exacto. O sea, nosotros decimos a Sarmiento el padre de la educación, pero de la educación laica y liberal. Claro, sí, moderna, digamos. Moderna. Antes hubo. Antes yo hubo. Sí, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX hubo. Siglo XX es el Sarmiento el padre de la educación positivista. Claro, sí, moderna. Moderna, que estuvo influenciada por el positivismo, entonces que rompió con toda la cultura anterior. Exacto. Clásica anterior, entre los cuales, entre las cosas que estaba presente era el trivium, ¿no? Es muy interesante eso que decís. Yo, cuando escribí el primer libro de la batalla de la educación y empecé a investigar sobre de dónde veníamos, me encontré con esta sorpresa de que, digamos, fue como un borrón y cuenta nueva, digamos, a partir de ese cambio que se dio. Y esa escuela positivista todavía está arraigada. Yo recuerdo, yo fui a una escuela técnica, al Liceo Agrícola, que me dio una muy buena educación, pero muy atravesado por el positivismo también. Y cuando fui a estudiar a Filosofía y Letras, que la geografía es una carrera muy social, digamos, me encontré en un escenario que no sabía cómo responder, ¿sí? Porque yo venía con herramientas encuadradas en ese positivismo que no me han enseñado ni a pensar, ni a expresarme, ¿sí? Ni a desarrollar la lógica en el pensamiento. Otro problema, el enciclopedismo, ¿no? El hecho de querer tener
abarcar todas las ciencias, entonces tenemos 12, 13 materias. Le damos química, biología, física, historia, geografía, literatura, o sea, no tenemos una jerarquía de los saberes. Entonces, claro, el chico tiene 1 centímetro, 2 centímetros de profundidad, y claro, eso se olvida porque no ha echado raíces. Sí, exacto. No hay, es muy superficial, ¿sí? No, sí, eso lo vi, te dicen, en las clases, pero no me acuerdo. en algún momento. En algún momento, claro. pero no me acuerdo. Sí, sí. Yo siempre hago la prueba en primaria, cuando hablo un poco de cultura y de algunas cuestiones que estudiamos y que nunca se nos explicaron, que todos sabemos recitar muy bien, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución Nacional. Pero yo nunca lo analicé en la escuela, o sea, me lo hicieron aprender de memoria, lo sé recitar, pero nunca hubo un análisis del preámbulo, qué significó, qué nos quiere transmitir, y así como muchas otras cuestiones. Pongo ese ejemplo porque por ahí es lo que más saben, o la suma de el cuadrado de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene esa teoría? La sabemos, pero no hay profundidad en muchos casos, no nos han enseñado a razonar en esta escolaridad que todavía sigue existiendo. Y siguiendo por ese lado, te quería preguntar qué lugar le queda a la educación humanística y clásica en este debate. ¿Por qué sería importante salirnos un poco de esta lógica y volver a formar enfocándonos en el hombre? A ver, yo te voy a decir una opinión. La educación media debería ser una educación humanista. Humanista, así. Listo. Exactamente, muy bien. Así, con tapones de punta. Tendría que ser humanista, o sea, mucha literatura, mucha historia, mucha filosofía, lógica, y porque estamos formando los cimientos del hombre. Ahí es lo que hablábamos recién de la madurez. Estamos formando a este hombre, o sea, entonces no lo quiero ni orientar al trabajo ni estarlo preparando para la universidad. Quiero formarlo como hombre. Entonces, fuertemente un bachiller humanista. Después te digo otras opiniones, si hay tiempo, te digo otras opiniones para mí las posibilidades que se le podrían abrir después, ¿no? Pero en este momento, y para Mantovani decía, a ver, la educación secundaria debería marcar el nivel cultural de un país. Muy interesante. Bueno, Ale, vamos a ir un corte y luego me contás lo que me estabas por contar y seguimos acá por Radio Digital Católica desde el aula. Ya podemos hablar. Que somos los estudiantes, nadie lo debe dudar, porque si hay que ir para adelante se irá. No todo es azul, no todo es azul, en el cielo claro de la juventud. Por eso pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. Cuando tomamos un libro para estudiar la lección, tenemos que estar alerta por si se viene el malo. No todo es azul, no todo es azul, en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. Señor que va por la calle como si fuera de usted, aunque maneje un revólver, aquí me tiene de pie. No todo es
es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. La muerte de un estudiante es una baja y no es, porque por uno que muera, otro ya está por nacer. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer, al mundo sin alma que está por caer, al mundo sin alma que está por caer. Bueno, volvemos con el segundo bloque, desde aquí, desde Radio Digital Católica, con Desde el Aula, con Alejandro Frigolé. Y antes de continuar, quería consultarle a Gabriel si tenemos algún mensaje que nos haya dejado la gente. Sí, como no, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un primer comienzo de Desde el Aula. Gracias, Gaby. Sí, tenemos un mensajito y este mensajito nos dice de parte de, si me permiten, de Anita. Dice: qué complejo el tema de la salida laboral en el mundo actual. Saludos desde Córdoba. Bueno, muchas gracias, Anita, por tu mensaje. Y realmente sí, es un tema complejo y que también llama a debatir y a dialogar un poco. Vos, Ale, ¿qué pensás al respecto? Justo en el corte comentábamos esto de la universidad como lugar de formación profesional. Yo primero lo que partiría, teniendo un bachillerato humanista, y esto que te decía del mito de ir todo a la universidad, porque no tienen vocación, o sea, no es porque hay que tener vocación para ir a la universidad. Y el chico puede tener una vocación para un oficio o para una formación técnica y no lo suscitamos porque no se lo mostramos. Entonces, una salida laboral decente, decorosa y necesaria, porque nos hacen falta los oficios, nos hacen falta las carreras técnicas. Yo creo que debería ser parte del abanico de lo que le ofrecemos a los chicos cuando terminan su bachiller. Perfecto. Sí, la gente, o sea, no todos nacimos, como vos decís, para ir a una universidad y es más, mucha gente se recibe y luego con el título en la mano hace una cosa totalmente diferente a la que estudió. También, y lo que comentábamos en el corte, esto de que se ha dejado de cultivar el saber en la vida universitaria, o sea, solamente, como me decías vos, formamos profesionales. Esto significa que yo voy a la universidad a buscar un título, no a cultivar el saber. Sí, tal cual. Obtengo eso y me voy de la universidad, y la universidad no me ha cambiado. O
Yo creo que la universidad debería cambiarme, como la educación secundaria debería cambiarme. Así como nosotros decimos que debería cambiarnos en el sentido que yo entro inmaduro a la escuela secundaria y debería salir maduro, o sea, debería salir cambiado, modificado. La experiencia de la cultura, esa asimilación de la cultura, debería también posibilitarme salir cambiado. Sí, totalmente. Y también trabajar lo que hablamos en la escuela secundaria. Yo, cuando salí de la universidad como profesor, sentía que me faltaban algunas cuestiones, no herramientas, porque uno eso también lo va adquiriendo a medida que entra al curso y se encuentra con la realidad, pero no me formaron en ciertas virtudes que me hubiese gustado, y más cuando uno va a ser profesor, como por ahí en la formación de los profesorados, lo veo yo, que nos falta trabajar más en hacerle entender a los estudiantes y que ellos lo comprendan la importancia que tiene la profesión que hemos elegido, por ejemplo, en nuestro caso, que es el que yo conozco, de que somos ejemplo, que tenemos que asumir ciertas cuestiones éticas cuando asumimos ser docentes, y que muchas veces se ha convertido también en una especie de, bueno, solo formación profesional, esto es lo que vos tenés que saber para luego desempeñarte en la escuela, pero también hemos dejado esa parte humana de lado, ¿no? Sí, yo creo que está descuidado lo humano y la cultura, o sea, la cultura que nos hace humanos. O sea, porque la cultura no se cultiva ni en el nivel medio, ni se cultiva en la universidad. Lamentablemente, ¿no? Este es el diagnóstico. No te digo cómo solucionarlo porque no sé, pero se ha dejado de... Yo me acuerdo mis primeros años de universidad, el entusiasmo por el saber, por amor al saber. O sea, no estaba preocupado en qué me iba a ocupar ni en cuánto dinero iba a ganar, sino que estaba preocupado en... El profesor me mencionó el libro de Platón, tal diálogo, entonces lo voy a buscar. Lo voy a leer. Lo voy a leer, tengo tiempo, porque tengo un tiempo en ese periodo de la universidad tengo tiempo para cultivarme, entonces lo voy a leer, lo voy a buscar, si puedo me lo compro. Me acuerdo que el centro de la vida en filosofía y letras era la biblioteca. O sea, ahora no. No, yo a veces me arrepiento de no haber explotado más o aprovechado más mi formación. Es decir, llegué con el objetivo de obtener el título para salir a trabajar, sin darle importancia quizá a lo realmente importante, que hoy lo sigo pagando. Es decir, esta formación en cultura, y te digo la verdad, yo no fui el mejor estudiante ni el peor, pero no estaba esta idea de ir a la biblioteca, de sentarse a leer un libro completo por solo el hecho de querer saber y valorarlo. Vos fijate que hoy el lugar más concurrido en lugar de la biblioteca son las fotocopiadoras, porque los profesores dejan los apuntes. Entonces le dejan fragmentos. No está el libro. O sea, claro, está todo fragmentado, el saber. No está el libro. O sea, en nuestra época era, te doy el programa, y con el programa anda a buscar los libros para armarte los apuntes. Claro, sí, se ha perdido eso. Era inverso, o sea, vos ibas a la biblioteca y en esa época, yo tengo 55 años, en ese momento las fotocopias no eran tan baratas, bueno, uno se lo llevaba a su casa y hacía la síntesis, el resumen, qué sé yo, y eso se ha perdido por las fotocopias. Sí, tal cual. Y ahora el desafío de la IA también. Claro, esa era la pregunta que continuaba, hablando de esto de desarrollar el pensamiento, de la gramática, la lógica, la retórica. Hoy en día estamos en una escuela y en una universidad también que está muy atravesada por las competencias digitales, esta educación competencial, y las habilidades para el mundo del futuro, del siglo XXI, relacionado a la inteligencia artificial, a la gestión de los datos, etcétera. ¿Qué opinas al respecto en cuanto a cómo ha influenciado la educación y cómo debería influenciarla? A ver, yo creo que, ¿cómo la tomo yo a la inteligencia artificial? Como una herramienta, o sea, es una buena herramienta.
pero tenés que saber para saber utilizarla. O sea, armar el prompt, donde uno le da las indicaciones a la IA de lo que quiere hacer, requiere toda una formación previa. O sea, te hace muy buenas cosas, te ayuda, es una buena herramienta, pero hay que saber para poder sacar el provecho y no que haga las cosas por vos. Claro, que no lleguemos a hacer, que no reemplace nuestro pensamiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y qué importante lo que decís de que esta herramienta, desde mi punto de vista, tiene una mayor potencialidad mientras más sabemos del tema que queremos trabajar con la inteligencia artificial. Claro, porque vos le sacás jugo dándole, armando bien el prompt, y el prompt significa que vos sabés. Entonces ahí le sacás provecho. Y te das cuenta por las fuentes las que cita. Entonces vos le podés decir, bueno, dame esto, pero decime de qué fuente lo sacás. Es muy interesante porque esa herramienta tiene una potencialidad enorme, nos ahorra mucho tiempo, mucho trabajo, sobre todo los que somos docentes en muchos casos, pero también tiene ciertos riesgos en los estudiantes al digamos, no entender que puede generarnos un perjuicio a largo plazo, ¿no? Como, bueno, sustituir mi pensamiento, el trabajo que muchas veces nos lleva a realizar alguna tarea, desarrolla habilidades que se van perdiendo en ese camino de utilización de esta herramienta. Bueno, neurológicamente, inclusive nosotros que estamos hoy, los chicos están tanto con las redes y bueno, y aparte le sumamos el tema de la inteligencia artificial, con lo cual van a evitar hacer trabajos y se lo van a encargar a la IA. Estaba escuchando la importancia neurológica de leer, por ejemplo, 20 minutos al día. Eso genera un impacto muy positivo en muchos aspectos, ¿sí? En el vocabulario, en el razonamiento. Y la autora hablaba de la activación de la zona prefrontal, la importancia que tenía la lectura de 20 minutos diarios. O sea, crea todo un hábito que si no, o sea, nos vamos en dispersión, porque estamos dispersos en X, en Instagram, en esto, aquello. No soportamos sostener la atención más de un minuto en un determinado producto. Sí, eso he estado leyendo también de este tema y bueno, la atención se reduce cada década que pasa. Sí. El ser humano en general tiene menos atención y bueno, niños y adolescentes que han crecido con pantallas aún más. Sí, una anécdota. Yo estaba buscando comprar un producto y yo antiguamente buscaba opiniones de los productos y generalmente salían de YouTube y eran de media hora, ¿no? Y te hablaba de todo lo que tenían. Sí, un celular, una computadora. De todo lo que tenía. Bueno, hoy buscas y son videos de 3 minutos, mucho, no menos. Sí, más corto, 1 minuto, 2. 1 minuto. TikTok te dice comprar los buenos, mirá, tiene esto, se acabó el tema. O sea, está hecho para alguien que no puede no tiene la capacidad de sostener la atención más de 5 minutos en algo. Sí, totalmente. ¿Y vos qué pensás en relación a la escuela? O sea, el gran desafío, un poco, es desde la escuela trabajar con estos nuevos sujetos, ¿sí? Que están yendo a las instituciones, que tienen poca atención, están acostumbrados a la inmediatez, a una motivación muy fuerte de las pantallas. Sí. A ver, yo creo que la receta es volver a las fuentes, o sea, a esos chicos volver a hacerlos leer, hacerlos gustar de la lectura, llevarles lecturas provechosas, que irlos educando para que puedan sostener la atención en el texto y que de ese texto se pueda discutir, hablar, conversar.
Qué interesante, perdón que te interrumpa, Sí. lo que decís de las lecturas, porque muchas veces se lee, pero ¿qué se lee? Es la pregunta. Muchas veces en las escuelas se lee, pero bueno, por ahí las lecturas que se dan son adaptaciones de libros clásicos o son algunas novelas que no tienen un buen hilo conductor, que no tienen buenos ejemplos. Sí, yo creo que en este volver a las fuentes va implícito el volver a las fuentes clásicas. Entonces, hacerles leer desde el Martín Fierro hasta el Quijote, desde la Ilíada hasta la Odisea, o sea, las fuentes clásicas de nuestras culturas, la Metamorfosis de Ovidio, la Ética Nicomaquea. O sea, nadie ha escrito tan bien para mí de la amistad como Aristóteles en el libro 8 y 9 de la Ética Nicómaco. Entonces, llevarles textos provechosos que los invita a sostener la atención sobre esos textos. Muy bueno lo que decís. La verdad que me parece súper interesante plantear una alternativa a lo que se está viviendo hoy en la escuela, donde estamos alejados de esta realidad o de lo que vos planteás, y te quería consultar, ¿qué le dirías hoy a un docente que se está preparando para entrar al aula? ¿Qué buscar? ¿Qué habilidades desarrollar? ¿Hacia dónde apuntar su práctica docente cuando se convierta en profesional? Bueno, a ver, más allá de que de la rama del saber de la que sea el profesor, yo pienso que debe buscar en el plano intelectual eh, estas tres habilidades del trivium: el saber manejar el idioma, o sea, que lo comprende, que lo lee, que lo escribe, saber pensar, argumentar, saber expresar lo que se dice. Entonces, que volver a la lección oral para exponer al chico a que dé cuentas oralmente de lo que sabe y de lo que piensa, ¿no? Y después, eso en el plano intelectual, y en el plano de en el plano de la vida, promover la virtud, promover la vida buena, ¿no? El bien vivir. La verdad que a mí me pasa cuando estoy en las aulas de educación superior universitaria que me cuesta trabajar esto, porque a veces siento que estamos solos en en esta formación, ¿sí? Que no todos coinciden y muchas veces se busca el conocimiento del área que está estudiando ese docente, y realmente yo a veces cuando estoy dando clases y me hacen alguna pregunta y me tomo algunos segundos, se creen los estudiantes que no sé la respuesta, que a veces no la sé, y a veces les respondo que estoy pensando para responder, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día tomarse un segundo o un momento del día o responder una pregunta tomándose el tiempo para pensar está mal visto porque no estamos pensando. Claro, exactamente. Hay un déficit en esto que vos decías de pensamiento. Y cuando hablabas de recuperar o dominar bien el idioma, me recuerdo a Inger Enquist, que es una pedagoga sueca muy interesante para leer, Uh-huh. y ella hace mucho hincapié en la importancia que tiene que los chicos lean cosas buenas y que aprendan muy bien el vocabulario, porque dice que aprender muy bien el vocabulario y el idioma nos ayuda a pensar mejor. Uh-huh. O sea, mientras más palabras tenemos en nuestro haber, Porque vos le podés dar nombre a las cosas que estás pensando. O sea, si no tenés vocabulario, no le puedes dar nombre al concepto que estás pensando. O sea. claro, y estamos en una ausencia de conceptualización hoy en día, ¿no? Como Uh-huh. que no hay, el concepto se ha dejado un poco de lado, como se le ha quitado importancia y es muy importante. Sí, y lo grave es que con todo el tema de del desarrollo en el campo de la informática, en el desarrollo tecnológico, al hombre le van a quedar las tareas más bien de dirigir, y dirigir intelectualmente. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso.
Sí, O tal sea, cual. también nuestros alumnos, ¿no? Muchas veces yo no me dedico a la parte privada, digamos, de la búsqueda de trabajo, pero mi esposa sí, y a veces en las búsquedas laborales que aparecen o que me muestran, se están reivindicando, digamos, lo que se llama hoy soft skill o habilidades Las blandas, habilidades blandas. que están muy relacionadas a esta formación que vos nos estás contando. Es decir, el tomar buenas decisiones tiene que ver con esto. Bueno, un amigo me estaba comentando que para recursos humanos una bodega había contratado a 2 profesores de filosofía. Mira Justamente. qué importante lo que O tiene sea, que ver ahí el que pensamiento, claro, ¿no? las habilidades blandas, ¿no? Porque, Sí, totalmente. Yo justamente hace un par de años hablaba con un conocido que estaba estudiando ciencias económicas y rendía filosofía. Y me comentaba, dice, esta materia, ¿para qué la quiero si no me sirve para nada? ¿Sí? Y es todo lo contrario, el desarrollo del pensamiento proviene de esta filosofía. Bueno, Ali, tengo una pregunta para hacerte, antes de que termine, ya estamos llegando casi al final. Si pudieras cambiar una sola cosa del sistema educativo argentino hoy o de Mendoza, ¿cuál sería? Que vos decís, esto es urgente, necesitamos hacer un cambio ya. a ver, yo creo que habría que tomar 2 medidas, o sea, eh, disciplina y elevar la exigencia, o sea, que haya orden en las escuelas, o sea, que se pueda dar clases, entonces, y elevar la exigencia, o sea, para, digamos, como el remedio más rápido, o sea, Para atacar el problema para es ese. atacar el problema. Exactamente. Después nos va a llevar un tiempo largo discutir esto que hablábamos de qué formación debe tener este adolescente para alcanzar la madurez, que mi postura es que llegue a ser un bachiller humanista, pero digámoslo, si quisiéramos ya lograr una mejora, a ver, si nosotros pusiéramos disciplina y exigencia, yo creo que estamos Para empezar a cambiar. estamos Sería para empezar a cambiar. el primer paso. Primer paso. Realmente eso es muy, muy importante. Leía hace poco también que Argentina es uno de los países del mundo donde más tiempo de clase se pierden a partir de la disciplina, es decir, el tiempo que pierden los docentes ordenando a los estudiantes que no hagan ruido, que no se paren, que se concentren en su tarea. Realmente eso es preocupante y pienso igual que vos, ¿sí? Creo que esas dos aristas son donde hay que trabajar urgentemente. Bueno, y para este último bloquecito que nos queda, te quería preguntar en qué estabas trabajando ahora, si tenés algún nuevo proyecto, algún nuevo libro que esté en camino. A ver, entre el año pasado y publiqué, o sea, me di el gusto porque me puse a trabajar sobre un autor que me encanta, que es Tolkien, y escribí sobre El Señor de los Anillos y el Silmarillion. Y bueno, y la idea es seguir trabajando este autor, y bueno, con la perspectiva de seguir con otros autores como pueden ser Chesterton o Lewis, ¿no? Seguir trabajando en ellos. Y hablando del Señor de los Anillos, ¿qué nos podés decir de esa obra y que los chicos lean esas obras? ¿Qué les pueden dar en la escuela? Por ahí nos está escuchando algún profesor de literatura que no está teniendo en cuenta por ahí que lean El Hobbit o el mismo Señor de los Anillos. ¿Qué le puede dar a un estudiante que está creciendo? A ver, fundamentalmente le da arquetipos, o sea, tiene un montón de cosas, pero si tomamos una... de eso se trata uno de tus libros. Claro, les da arquetipos a qué seguir, o sea, el joven que lo lee dice, bueno, yo quisiera ser como Frodo, y bueno, y ser como Frodo significa ser magnánimo, sacrificado, una persona que se da por el bien común, ¿sí? O sea, que lo deja todo. por el bien mayor. O quisiera ser como Sam, amigo leal, o bien quisiera ser como Legolas o Aragorn, valientes, nobles, ¿no? O cultivar la sabiduría que tenía Gandalf. Claro. Entonces, yo creo que todo eso, un docente con el Señor de los Anillos le saca, pero tiene mucho provecho. Tiene muchísimo provecho. Qué interesante esto que decís de los arquetipos de los diferentes personajes, porque
está muy relacionado con lo que hemos estado hablando, ¿sí? Hay como un hilo conductor en esta idea de educar a través de las virtudes, lo que nos puede dar la lectura, que estas cuestiones muchas veces se han perdido y que sería interesante recuperarlas, como bien decías vos, a través de estos clásicos. Y bueno, y ya que estamos, ¿podés decirnos cómo se llaman tus libros, dónde los podemos encontrar? El primero que escribí se llama La fuerza del arquetipo en El Señor de los Anillos. El segundo, el último, se llama Una aproximación al Silmarillion, y se pueden encontrar físicos en García Santos. Ajá, muy bien. Hablando del segundo libro, El Silmarillion, ¿de qué hablas en ese libro? Bueno, a ver, el Silmarillion no lo publica Tolkien, lo publica el hijo, con lo cual trata de darle orden a una serie de escritos que tiene su padre. Que había dejado, digamos. Que había dejado su padre. O sea, Christopher Tolkien toma todos los escritos de su padre y muestra, por un lado, la creación de la Tierra Media, en la cual muestra un Dios creador, y después la época en la que predominan los elfos, la primera edad, y la aparición de los hombres en la segunda edad. ¿Qué hay de común en esos textos ahí? Muy propio de lo humano, o sea, lo que los griegos llamaban la hibris, o sea, la rebelión de la criatura contra el creador, ¿no? Y esto se da en todas las criaturas que nos muestra Tolkien. Se da en los hombres, en los elfos, se da en los Valar, y como contrapartida también la fidelidad de otros muchos a ese creador. Perfecto. Y ya para terminar, te quería consultar, ya que, bueno, Tolkien, los que no conocen, era católico, y estamos en la radio católica por excelencia. Te quería consultar qué rol cumple la religión católica en la formación de los chicos, cuál es la importancia, por qué la religión, las escuelas en realidad ofrecen algo diferente que por ahí está muy poco valorado en la sociedad. Fundamental, o sea, porque la dimensión religiosa es una dimensión humana, o sea, que si el hombre no la ocupa con lo que debe ser, la sustituyen otras, como por ejemplo las ideologías. Los chicos que carecen de una formación religiosa y tienen un ardor y tienen ideales, terminan captados por la ideología marxista, ¿sí? Entonces, la formación religiosa lo que te da es de dónde parto y hacia dónde voy. O sea, quién soy, quién debería ser. O sea, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la muerte. O sea, una cuestión que no se plantea, en nuestra cultura no se plantea, ¿no? Entonces me da todo un plan de vida, ¿no? Que los que carecen de esa religatio, o sea, de ese volver a ligarse con Dios, carecen, ¿no?, de lo que Ignacio de Loyola llamaba en su retiro ignaciano el principio y el fundamento. Perfecto. ¿No? O sea, qué interesante. Esto muy relacionado, ya para ir cerrando, a esta idea de formarlos en lo verdadero, lo bello y lo bueno que dijiste cuando comenzamos el programa, ¿no? Exactamente. Bueno, Ale, hemos llegado al final desde el aula. Muchas gracias por tu tiempo, tus ideas y el compromiso con la educación, y por estar acá y brindarnos una hora de tu día. Y para los que nos escuchan, esto fue Desde el Aula, desde Radio Digital Católica, un programa que cree que la educación es el territorio donde se juega el futuro de nuestro país. Nos encontraremos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Muchas gracias y buena semana.
Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos.